Les vamos dando la bienvenida a este ciclo de charlas virtuales de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a esperar unos minutos para que se puedan conectar todos. Ahí está Román Grosso, buenas tardes, saludándonos. Lo que le vamos a ir pidiendo es que muteen los micrófonos para que no haya sonidos que interfieran. Esperamos un ratito más para que sigan entrando, si hay alguno. Buenas tardes, Claudio Contardo, desde Escobar. Buenas tardes, Carlos Pereira. ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos un ratito más. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo va? Ahí estamos admitiendo. Buenas tardes. Una persona más. Le recordamos que muteen los micrófonos, ¿sí? Para que no haya ningún sonido que pueda perjudicar esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Esperamos un ratito más, que sigan entrando. Buenas tardes a Mario Tomasi, de Cava. Hola Marta nuevamente. Buenas tardes a Manuel, desde Hurlingham. ¿Qué tal? Bienvenidos a este ciclo de charlas. Acá tenemos una persona más. Bien. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, a ver. Creo que ya hay algunos participantes. No sé si me das el ok, Flor, cuando me des el ok, si está todo bien, hago la presentación. Gracias, Marce. Esperamos hasta y 5, no sé qué hora es. A ver, ahí admitimos, hay 2 personas más. ¿Qué hora es? Sí, bueno, esperamos unos minutitos más, porque se van conectando a poco. A mí, de hecho, me costó conectarme, así que vamos a comprender que hay problemas de conectividad para todos y todas. Les vuelvo a recordar que muteen los micrófonos para que el sonido salga limpio y puedan escuchar bien esta charla, que es muy interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Irmis. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, Luis. Creo que saludé a todos y a todas. Ahí siguen conectándose. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristino. Esperamos unos minutitos más que se conecten. Bien. Bueno. A ver. Bueno. Ahí vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes en este ciclo de charlas que organiza la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos una charla muy interesante. Nuestra disertante es Carolina Oviedo, es abogada argentina con orientación penal de la Universidad de Buenos Aires,
especialista en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, maestranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Continental Huancayo de Perú. Los últimos 11 años se ha dedicado a los derechos humanos en territorios diversos, como ser Tailandia, Argentina y Perú, desde el ejercicio de la profesión, la docencia, gestión e investigación en academia y sociedad civil, organismos regionales y estatales. Forma parte de Verde Compás, que es una colectiva que busca contribuir a la autonomía de los pueblos y al fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres en nuestra región. Nuestra moderadora va a ser la licenciada Florencia Fernández, que está maestrando en Derechos Humanos, es la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es directora del Instituto de Género en el ámbito de la seguridad también de ASEPBA, es diplomada en género y es referente de género dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Así que bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra, Flor. Bienvenidas. Bueno, gracias Marce. Gracias Marce. Gracias a todos y a todas por estar. Nada, hoy tengo el placer de presentar a una excelente profesional, pero nada, más que nada me emociona porque es una gran amiga, la cual quiero mucho, extraño mucho, ahora la tengo lejos, pero bueno, gracias a la pandemia, hoy nos podemos ver por cámara, así que nada, estoy muy feliz de tener a Caro acá, que nada, que es brillante y ojalá le sirva mucho lo que viene a proponer. Caro, si querés hacer una pequeña presentación y si nos puedes contar en principio de qué se trata Verde Compás, buenísimo, lo que estás trabajando allá en Perú, y cuando quieras y sientas a gusto, arranca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a todas las personas de la sesión y acá a Maya y a Flor que están presentes. Muchísimas gracias también por el espacio. Me parece que es muy clave que se puedan dar charlas más. Hoy va a ser más formato taller sobre los estándares internacionales o interamericanos en temática de violencia de género hacia la mujer, porque es una temática que hoy por hoy se está visibilizando mucho más, que siempre estuvo, pero que hoy se está visibilizando, entonces es clave poder conocer desde la esfera internacional a qué se obligan los estados y desde nuestras posiciones donde estemos, cómo podemos contribuir a la prevención, sanción y erradicación. Desde Verde Compás un poco la idea de formar estos espacios de pensamiento, conocimiento, también desde un lado más desde lo colectivo. Verde Compás nació como un proyecto que, como bien comentaba, para poder contribuir a la libre determinación de los pueblos, a los derechos humanos de las mujeres pensadas en su interseccionalidad, que ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Y hoy por hoy ya se consolidó con una colectiva latinoamericana con personas que están desde Argentina, Chile, Ecuador y quienes hablan en Perú, así que bueno, y tratando de realizar acciones para poder contribuir un poco desde los derechos humanos y desde una perspectiva crítica y decolonial a la defensa y la protección de los derechos humanos. Entonces, no sé si ya arranco con la temática. Flor, está la presentación. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar un poco hoy, que también la idea es poder hablar sobre esto que les decía de los estándares internacionales, sobre todo focalizando en los estándares interamericanos, que son los que nos competen tanto en Perú, donde estoy yo, o en Argentina, o no sé si hay gente de otros lugares, pero también en Latinoamérica, eso es lo que voy. Y la idea es hablar un poco y después abrir a preguntas, más que nada porque hay cosas que son o muy técnicas o también está bueno pensar lo que vamos a hablar en casos puntuales. Entonces también invitarles a que mientras van escuchando la conversa, si se les ocurre algún caso que hayan vivido o que tengan alguna duda o bueno, que quieran compartir nomás, bueno, poder hablar un poco al cierre sobre eso y pensar en cierta manera todos y todas juntos de cómo hacer para que estos indicadores que vamos a ver ahora puedan traducirse en serio en la prevención, erradicación y sanción.
¿Por qué hablamos de la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género hacia las mujeres? En realidad la violencia de género, cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de mucho más que solamente hacia las mujeres. Hoy por hoy, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, vamos a focalizar hacia las mujeres, básicamente porque vamos a tratar la temática desde la perspectiva interamericana y desde la perspectiva de la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres. Entonces, por eso vamos a focalizar en este tipo de violencia, pero teniendo en cuenta que la mujer no es un único sujeto, sino que son las mujeres, y se dan varias, incluso variables que hacen a que el estudio de la violencia de género hacia las mujeres tenga que tener identificado variables como, por ejemplo, estamos hablando de mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres intersexuales, mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres afrodescendientes, como que hay variables que hacen que el estudio de la violencia y la discriminación sea, tenga que ser diferenciado, y ese es uno de los estándares que vamos a ver en un rato. ¿Y por qué también hablamos? Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué estamos hablando de violencia de género hacia las mujeres y no hacia los hombres? Y me han preguntado muchas veces. Y es una pregunta que en realidad, si nos ponemos a pensar, no solamente hay datos ya estadísticos que desde diferentes esferas, tanto universal o interamericana, sino que es un grupo que no es minoritario, que se le llama grupo minoritario, pero no es minoritario, que es históricamente oprimido, discriminado. De hecho no tuvieron ciudadanía las mujeres hasta hace siglo pasado. Entonces por eso se focaliza en que la violencia de género es hacia las mujeres, aunque ahora vamos a ver también un poco qué pasa con las masculinidades, muy brevemente en un rato. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta es que estamos en un contexto que al 2018, en un estudio global sobre homicidios de mujeres por razones de género de Naciones Unidas, se ha establecido que 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo, 55.000 por familiares, parejas o exparejas. También se observaba en ese estudio que no había una amplia aplicación de políticas de reparación, indemnización y medidas, sobre todo a las sobrevivientes o los herederos, herederas, ¿no? Hijos, hijas, de las mujeres víctimas de violencia que han terminado con una muerte violenta. También en 2017, en un informe hemisférico que realiza el mecanismo de seguimiento de esta convención que les hablaba recién, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que vamos a abreviarla en Convención Belén do Pará a partir de ahora, más fácil decir que todo el nombre largo. En ese informe que hace el mecanismo de seguimiento, hablaba de que en los estados de la región ningún país destinaba más del 1% de presupuesto para políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. Y esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, ahora cuando vamos a ver los indicadores también, y es importante tenerlo en cuenta cuando veamos las obligaciones de los estados, porque una de las obligaciones básicamente es la de prevenir. También en ese informe se observaba que no había sentencias, lo mismo que en el informe 2018 de la ONU, que no había sentencias indemnizatorias o medidas de reparación para sobrevivientes o familiares, herederos, herederas. Personas que estaban también a su cuidado, pues pueden ser niños, niñas, como pueden ser también adultos, adultas mayores. Entonces, contextualizando un poco y muy a grandes rasgos, si querés, Flor, pasa, y entrando más en lo jurídico, esta violencia está totalmente prohibida por diversas esferas, en diversas esferas y por diversos organismos internacionales, pero esta prohibición muchas veces no se puede entender cómo hacer para prevenir si no se tienen en cuenta los estándares. Por eso me parece que es clave empezar a fijarnos en los estándares. Porque vamos a tener, por un lado, las obligaciones de los estados van a surgir en el caso de Argentina, que ha ratificado, en este caso también de violencia, porque en otros casos hay otros convenciones, en este caso va a surgir la Convención Belén do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.
en el sistema interamericano. Y por otro lado, vamos a tener los indicadores de progreso. Entre esas obligaciones y los indicadores de progreso, el nexo van a ser los estándares jurídicos, que los estándares jurídicos, como pongo en la presentación, va a ser la interpretación que se haga de una norma, en este caso de la Convención Belén do Pará o de la Convención Americana. Y esos estándares jurídicos son claves para poder darle el contenido y alcance a la norma. Porque una cosa que una obligación me diga que hay una debida diligencia. Bueno, ¿y qué se entiende por debida diligencia? ¿Quiénes van a ser los encargados, los intérpretes encargados? Cada normativa internacional tiene su intérprete encargado. En el caso que nos compete hoy por hoy, vamos a tener a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana y al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará, que es el que estaba mencionando anteriormente. Estos estándares surgen sobre todo de la Corte Interamericana, porque los fallos que dicta la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados partes que son demandados y para todos los demás que forman parte de la Convención Americana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y también es muy importante tener en cuenta que, aunque la Convención Belén do Pará entra en vigor en el 96, se aplica este caso de violencia de género por primera vez, si querés, Flor, pasamos, en un caso que se llama de penal Miguel Castro Castro, que es un caso contra Perú del 2006, porque había una interpretación errónea y restrictiva de los artículos de la Convención Belén do Pará. Entonces, antes de pasar bien al caso, hacer una breve explicación de estas obligaciones, y muy breve, porque excede un poco también la charla, pero muy breve para tener en cuenta que dónde se basan los estándares. Las obligaciones que surgen de la Convención Americana son obligación de respetar, que está pensado como un límite al poder estatal, la obligación de garantizar, y la obligación de garantizar conlleva tanto la obligación de prevenir, como la de investigar, la de sancionar, y también la de remover obstáculos. Obstáculos se refiere a, por ejemplo, amnistías, indultos, en casos de violaciones de derechos humanos, gravísimas de derechos humanos. Y otra obligación es la de tomar medidas, que la de tomar medidas, en definitiva, es tomar medidas para respetar y garantizar. ¿Y respetar y garantizar qué? Bueno, los derechos que están contenidos en ese mismo instrumento jurídico que es la Convención Americana. Ahora, cuando vamos a la Convención Belén do Pará, las obligaciones van a ser las mismas, pero en la Convención Belén do Pará están bien identificadas respecto a la temática de violencia contra la mujer. Incluso, en el artículo 7, hay una obligación que es clave tenerla en cuenta, que es la obligación de debida diligencia. Y esto de debida diligencia, en definitiva, es el prevenir, investigar y sancionar. Y esta debida diligencia es un estándar, que ahora vamos a ver en un rato, que aparte se plantea también para el acceso a la justicia. Entonces, este caso que les comentaba recién es un caso contra Perú, del 92, en un contexto de conflicto armado interno, en un penal donde en ese pabellón estaban detenidas mujeres, sobre todo, que eran presuntamente partes de grupos como Sendero. Entonces, la policía lo que hace es era un operativo que se llamaba Operativo Mudanza 1, y en ese operativo iban a trasladar a las detenidas. Entonces, bueno, en vez de ser un operativo real de traslado, lo que pasó fue que entraron con explosivos, con armas, disparando, murieron muchas mujeres, las que no murieron fueron golpeadas, abusadas sexualmente. Bueno, fueron un par de días que se da esta secuencia, estos hechos, donde el caso llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana va a plantear dos estándares muy importantes. Primero, que por primera vez va a introducir la perspectiva de género en lo que es el concepto de vida digna, que hasta ahora no se había introducido, como en este caso. Y por otro lado, que esto es muy importante, va a aplicar no solamente al abuso gravemente ultrajante, con o sin penetración, como si fuese violencia sexual, sino también el desnudo forzado, la inspección dactilar vaginal,
que se habían cometido durante estos días en el marco de este caso, ¿no? Y esto es muy importante porque la temática de violencia sexual dentro del sistema interamericano no se había tenido en cuenta, sí en lo que es otros derechos, por así decirlo, internacionales, en lo que es derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, pero en derecho internacional, en los derechos humanos, no se había tenido en cuenta como tal. Incluso después va más allá la Corte en un caso contra México, en el 2010, que empieza a hablar ya de tortura sexual. Ahora, ¿por qué es importante estos dos casos? Estos dos casos son importantes porque van a sentar precedentes estándares, importantes también, valga la redundancia, pero aparte, porque son casos donde la responsabilidad del Estado es una responsabilidad directa, porque los dos casos fueron o agentes o funcionarios o agentes del Estado actuando en su función, aparte, quienes cometían estos hechos. Entonces iba a ser, en definitiva, el Estado quien lo estaba cometiendo directamente. Esto manténganlo en la cabeza porque en un rato vamos a ver qué pasa cuando en realidad no es el Estado mismo el que lo comete. Y uno de los estándares que lo había adelantado y que me parece que antes de avanzar es mejor tenerlo bien identificado es la interseccionalidad. La interseccionalidad que hay que tener en cuenta hay que tenerla en cuenta no solamente en el hecho de cuando se juzga un caso en el proceso de investigación, sino también se tiene que tener en cuenta cuando, por ejemplo, se releva estadística, se hace una investigación cuantitativa. Esta interseccionalidad tiene que ser transversal a todas las políticas públicas, normativas, dentro también de la esfera judicial, que se tengan adelante. Esta interseccionalidad, y si querés, Flor, pasamos a la próxima, está identificada en muchos precedentes, tanto de la Comisión como de la Corte, pero acá les traigo una de las como el literal de un informe de la Comisión, que habla que la discriminación no va a afectar a todas las mujeres por igual. Se considera que existen mujeres que están expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos, y por el resultado de la intersección de varios factores, que puede ser por su género, lo que les decía antes, ¿no? Son mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, mujeres con discapacidad, adultas mayores, también niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres en privadas de la libertad, mujeres embarazadas. Todas esas interseccionalidades tienen que tenerse en consideración. Y esto es muy importante porque apenas sale la Convención Belén do Pará, los estados, la primera camada de leyes que se hicieron, de reformas que se hicieron normativas para poder cumplir en cierto punto con los estándares que se planteaban desde la Convención Belén do Pará, fueron hacia la violencia contra la mujer en el ámbito y la familia, ¿no? En el ámbito familiar. O sea, lo que es la violencia puede ser física, psicológica, económica y patrimonial, sexual, pero dentro de la modalidad doméstica, cuando en realidad hay otras modalidades que se dan en el ámbito laboral, en el ámbito incluso político, institucional, en el ámbito digital, mediático. Entonces, una de las cosas que se dio, la primera camada, fue focalizar en la violencia de género contra la mujer y la familia, que no está mal, pero no se queda ahí solamente la violencia de género y tampoco el convenio. Entonces, y tampoco se tenía en cuenta la interseccionalidad en este caso, porque muchas veces la violencia cuando se da en un ámbito, por ejemplo, institucional, no se tiene, la interseccionalidad por ahí es mucho más, refuerza mucho más esa discriminación o violencia o estereotipos, mujeres migrantes también. Y como les traigo a colación a una hermana de México con una muy breve entrevista que quiero pasarles un video. ¿Por qué? Porque me parece que es mejor que lo explique ella que lo explique yo, el tema de la interseccionalidad. Ella se llama Maranto Gómez Regalado, es indígena muche, y seguramente lo estoy pronunciando mal, indígena muche, de la cultura zapoteca. No sé, Flor, si querés pasar la diapositiva. No, primero presentala la diapositiva, porfa. Perdón, hice el lío.
Ella proviene de Juchitán, que es un pueblo chico, zona rural. Ahí está. Ahí les hago la presentación de quién es Amaranta Gómez Regalado, antes de pasar al video. Y si nos paramos en este paradigma interseccional, la violencia y la sumatoria de las exclusiones y discriminaciones que ha sufrido, no se trata solamente de su identidad de género, porque al ser indígena Muche es una mujer, que ella no se llama mujer trans, pero es una mujer que nace con un sexo biológico, pero vive su identidad de género con un sexo que no coincide con ese sexo biológico. O sea, su sexo determinado al nacer, designado al nacer, no es el que ella autopercibe. Pero culturalmente se llama Muche, ¿no? Y es una identidad trans ancestral, por así decirlo. Entonces, no solamente está la sumatoria de las diversas sistemáticas exclusiones y discriminaciones por su identidad de género, sino también por su etnia, su ruralidad y su discapacidad, porque tuvo un accidente de más chica que la dejó sin uno de sus brazos. Entonces quiero que la escuchemos a ella hablar un poco también sobre su identidad, porque me parece mejor que ella, ahora sí, Flor. Me parece mejor que la escuchemos a ella. Dame un segundito que ya lo estoy poniendo. ¿Es algo parecido, Caro, a lo que sucede en la India con las hijras, por ejemplo? Ahora lo va a comentar ella también en el video, por eso me parecía okay. Chévere pasarlo, porque da una imagen más, una perspectiva global. Soy Amaranta Gómez Regalado, soy mexicana, soy de la etnia zapoteca del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, en el estado de Oaxaca. Y soy parte de una identidad que se denomina Muxe, es parte de un sistema sexogénero que integramos en esta cultura zapoteca. Alrededor del mundo, al igual que la identidad Muxe, hay muchas otras identidades también preexistentes a la sopa de letras que conocemos como el LGBTTI+. Junto con la Muxe podemos identificar a las hijas en la India, a los Faf afines en la Polinesia, a los Two Spirit en Canadá, a los Someguits en Panamá, a los Bantash en Estados Unidos, en los pueblos navajos y a la comunidad Muxe. Esas identidades preexistentes al concepto trans y LGBTI, pues ya venían, existían y han resistido a lo largo de muchos procesos históricos, como la conquista, las independencias, y ahora en esta época moderna hemos resistido y estamos aquí para poder compartir nuestras vivencias y nuestras formas de mirar el mundo y cómo estamos en el mundo. ¿Qué sería una persona Muxe? Una persona Muxe nace varón, pero identitariamente se identifica como mujer. Esto puede ser similar a lo trans, pero en realidad no cabe en la categoría de lo trans porque tiene características sui generis para los propios procesos que tiene en la cultura específica, como en el zapoteco del Istmo. Estas características sui generis, quien se lo otorga es la propia cultura. Y la cultura identifica el cuerpo entre los 6 y 11, 12 años y sabe dónde colocar ese cuerpo Muxe, esa identidad Muxe, para que se desarrolle dentro de esa cultura. Atraviesa por una identidad lingüística, porque tenemos un nombre propio dentro de nuestra cultura hace más de 500 años. Se puede vestir o no de mujer dentro de la identidad Muxe, pero en realidad la identidad es femenina. Entonces esa cuestión sui generis también radica mucho en sus quehaceres culturales, porque cada vez más se ha ido modernizando y ahora ya no solamente son oficios tradicionales como el bordado de la vestimenta, los adornos de las festividades, la transmisión de la cultura, sino también la esfera de lo político y la esfera de lo público también está siendo ya parte de la vida de las personas Muxes en el Istmo de Tehuantepec. Podemos mencionar estas identidades preexistentes a la sopa de letras porque existen y porque además muestran muchas necesidades comunes como la violencia, como los rezagos, la pobreza, la marginalidad, los asesinatos. Y en eso
converge también en una agenda que la comunidad travesti y transgénero en Argentina han colocado, y ahí coincidimos para unificar luchas. Dos referentes importantes para mí aquí en Argentina, Luana Berkins y Diana Zacayán, que ahora no están físicamente con nosotras y nosotros, pero su legado, su trabajo, sus aportes teóricos, sus trabajos metodológicos, su lucha en las calles, en la impronta, cuando la emergencia ameritaba, ahí nos enseñaron que teníamos que exigir esos derechos y pelear por ellos. Gracias, Flor. Bueno, un poco quería traer a colación el video, porque cuando hablamos de interseccionalidad muchas veces queda como un estándar, y bueno, una palabra, ¿no? Interseccionalidad, pero poder escuchar las voces de otras hermanas y hermanos, me parece que es muy importante para poder realmente reflejar cuál es el estándar de interseccionalidad que estamos hablando. Porque como había empezado antes a comentar, la violencia de género que estamos hablando ahora es una violencia hacia la mujer, como concepto interseccional en todo caso, pero las violencias de género se dan más allá de solamente hacia la mujer, que bueno, en esta charla en sí nos excede, y aparte no me siento autorizada, lo vi a Manu Mireles que estaba por ahí, que algún día, Flor, podemos armar algo puntualmente sobre eso, pero es muy importante tener en cuenta que la mujer hay que tenerla en cuenta en su mirada interseccional, en ese paradigma interseccional. ¿Y esto por qué? Y Flor, si querés, anda a la próxima, no la otra, diapositiva. Y esto por los estereotipos que también hacen, la próxima, con los estereotipos que también hacen a la violencia. Y esto lo dice también incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llama Campo Algodonero, que es el primer caso donde se aplica la Convención Belén do Pará y esta perspectiva de género, y se aplica algo que es muy importante, que es la debida diligencia en el actuar u obrar de los particulares. Y antes de entrar a eso puntualmente, también determina un estándar que es fundamental, que es el que venimos hablando, que es que la creación y el uso de estereotipos se convierte en una causa y consecuencia de la violencia de género en contra de la mujer. Y esto es muy importante, porque esos estereotipos están, la base de esos estereotipos es una mirada binaria, es una mirada en dos. Y ese dos conlleva muchas cosas, no solamente hombre y mujer, conlleva más cosas dentro de cada casillero, se podría decir. Y la Corte lo define como una preconcepción de atributos, características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, a esto que les digo de la mirada binaria con roles asignados a cada casillero del binario. Y algo que es muy importante, que hablábamos con la interseccionalidad, que no solamente la mirada binaria hombre-mujer, sino la mirada binaria blanco-negro, la mirada binaria civilizado-salvaje, la mirada binaria incluso de heterosexual-homosexual, ¿no? Todas esas miradas binarias que se vienen construyendo desde la modernidad, y ahí lo estábamos escuchando con Amaranta, que en realidad antes de la modernidad, antes de todos los procesos de colonización, muchos territorios no había esa mirada binaria. En este caso estamos hablando del género, ¿no? Entonces esos estereotipos es muy importante tenerlos en cuenta, como dice la Corte, como causa y consecuencia de la violencia. Y este estándar refiere incluso a que las acciones que se tengan que hacer desde los estados conlleven políticas públicas que puedan como desglosar, ¿no? Como si fuese una cebolla, y sacar todos esos estereotipos para poder erradicar la violencia. Y esas políticas públicas en los estándares se plantean no solamente desde el Poder Judicial o desde funcionarios y agentes estatales que todos los días trabajen frente a víctimas de violencia, sino también en la educación, en el ámbito de la salud, en diferentes ámbitos que se dan, que son parte del Estado, ¿no? Entonces, y ahora sí, Flor, si querés ir a la de arriba. Lo que decía recién, que me parece importante, lo de la debida diligencia, sí. Este caso Campo Algodonero es un caso que se da
en México, principios del 2001, perdón, que eran 3 mujeres, 2 de ellas menores, niñas, que las desaparecieron, y en unos meses después aparecieron muertas en un campo algodonero, en Ciudad de Juárez, y lo que la Corte establece acá es que había una cultura de discriminación, que eso es algo muy importante porque la Corte no había nunca referido a esta cultura de discriminación que se da en este contexto especial en Ciudad de Juárez. Y en esa cultura de discriminación que se daba hacia la mujer, desaparecen 3 mujeres. Entonces la Corte, y no las desaparece en sí el Estado, es un hogar de particular, pero la Corte establece que el Estado va a ser responsable, y a diferencia de lo que hablábamos con los casos anteriores, acá va a ser responsable indirectamente. ¿Y por qué? Porque no tuvo la debida diligencia de prevenir la muerte violenta de estas mujeres, porque incluso cuando se encontraron tenían signos de violencia sexual y tenían signos de que habían estado privadas de libertad antes de que sean asesinadas. Entonces, cuando se hace la denuncia de desaparición, desde que se hace la denuncia de desaparición hasta que las encuentran, en ese lapso el Estado no había investigado realmente. Había hecho algunas acciones que no hacían una investigación real, teniendo en cuenta un contexto de una cultura de discriminación y de violencia hacia la mujer. La Corte consideró que no hubo la prevención necesaria una vez que se da la denuncia de desaparición para que no las encuentren muertas. Entonces ahí le atribuye la responsabilidad al Estado por lograr en definitiva de un particular. ¿Por qué? Porque no tuvo la debida diligencia. Entonces, no es que por cualquier acto en particular va a ser responsable el Estado, hay que contextualizarlo y hay que tener las víctimas individualizadas también, como fue el caso de Campo Algodonero, pero lo que sí se plantean acá son 2 estándares súper importantes, que uno es que la debida diligencia en estos casos es una debida diligencia reforzada, porque es reforzada por la Convención Belén do Pará, y por otro es que se debe garantizar, y que esto ya debería estar en todos los estados, pero se debe garantizar mecanismos judiciales efectivos, adecuados, imparciales, y bueno, y cosas que hacen a la justicia penal también en estos casos. Y no solamente cuando hablamos de debida diligencia, es pensando en el ámbito del Poder Judicial. Ya habíamos dicho, bueno, también tienen que aplicarse políticas públicas que tengan que adopten una mirada interseccional, que adopten una mirada para poder modificar estos estereotipos que en definitiva son la causa y consecuencia de la violencia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aparte también para poder adoptar, integrar, y ahí sí que dice Flor, anda a la próxima, una perspectiva de género para poder corregir estos patrones discriminatorios contra las mujeres. Y acá me parece algo muy importante que hace la Comisión Interamericana en uno de sus informes, que habla de que una de las acciones que se puede hacer para modificar estos estereotipos desde los estados es poder identificar y reconocer los conceptos sociales arraigados de masculinidad y de normas de socialización masculina, vinculadas al género, que se asocian con la violencia y a la dominación masculina, tanto entre pares como hacia las mujeres. Y esto me parece fabuloso que la Comisión lo pueda identificar, porque cuando hablamos, bueno, en Argentina hoy por hoy se habla, por suerte, bastante sobre nuevas masculinidades, pero estuve viajando bastante en la región entre el año pasado y este año, más que nada el año pasado, y no se habla tanto de nuevas masculinidades, no se habla tanto de 2 estructuras que son bases para mantener un sistema de violencia, y que acá remito a lo que identifica Rita Segato, que ella habla de que esta estructura, ¿no?, que se le llama una estructura patriarcal, tiene 2 elementos que son fundamentales para sostener la violencia, estos aspectos violentos que hacen a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y esos 2 elementos importantes, uno es la jerarquía y el otro es la complicidad, como si fuese una corporación, ¿no? La jerarquía, cuando ella habla de jerarquía, hace referencia a justamente esto,
que hay más de una masculinidad, y que hay una masculinidad que es dominante, por así decirlo. Entonces, en estos casos, también vamos a tener masculinidades que son oprimidas, sometidas, violentadas por las jerarquías mismas. Y por otro lado, la complicidad, que la complicidad hace, y no sé si alguna vez escucharon, de la complicidad machista. Incluso recuerdo que Fundación Avon sacó una campaña de concientización con ejemplos puntuales sobre momentos donde se da la complicidad machista, y había uno de esos ejemplos que hacía referencia, que se mandaba una foto de una mujer desnuda por el teléfono, y eso se viralizaba. Entonces, como los amigos de esa persona, un amigo de esa persona, lo ponía en evidencia, como diciéndole, che, es cualquiera lo que hiciste, no tenías su consentimiento. Eso es una campaña de concientización de lo que se tendría que hacer. En lo que en realidad pasa es que o no se dice nada, o muchas veces no se dice nada, o muchas veces se dice, uy, qué capo, y se toma como un chiste, y en realidad eso es violento. Entonces, por eso es muy importante, y me parece muy importante destacar un estándar como este, que surge de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto también lleva a la próxima, Flor, a otro estándar y otras recomendaciones que se hacen desde el sistema interamericano, que es que la formación sea transversal, ¿no? De este enfoque y perspectiva de género, y sea transversal no solamente con las personas que están efectivamente en posiciones que todos los días tienen que ver casos de violencia de género hacia la mujer, sino también, como habíamos dicho antes, en otros ámbitos como de salud, de educación. Bueno, ahí habla de personas abogadas, jueces, maestras, agentes de fuerza pública y personal médico, atención sanitaria. Y una cosa que me parece muy importante es que vuelve a hablar la comisión sobre la interseccionalidad, ¿no? Como incluyendo el enfoque integral de discriminación que resulta de la intersección de su sexo, género, edad, raza, etnia, situación de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, posición económica, entre otros factores. Entonces, y ahora para ir cerrando, habíamos dicho al principio que teníamos las obligaciones, los estándares, y teníamos indicadores que fueron adoptados, y Flor, si querés cambiar el próximo, que fueron adoptados por el mecanismo de seguimiento de la Comisión Belén do Pará para poder medir y dar monitoreo al progreso, de estas obligaciones y estos estándares que venimos hablando, ¿no? Entonces estos indicadores se plantean en tres: estructurales, procesos y resultados, en categorías diferentes, que esto hace también a los recursos financieros que hablábamos al principio, de este informe hemisférico que había identificado que en la región no se destinaba más del 1% a políticas de prevención de la violencia hacia la mujer, y también las capacidades estatales. Va a tener principios transversales, que son la igualdad, no discriminación, acceso a la justicia, acceso a la información y participación política, y sobre todo el acceso a la justicia es importante, todos son importantes, pero el acceso a la justicia es importante porque si nosotros de repente tenemos los indicadores, tenemos los estándares, tenemos las obligaciones, todo divino, pero después no tenemos mecanismos para exigir esos derechos, no sabemos cómo reclamarlos, se vacía de contenido, ¿no? La obligación en definitiva se vacía de contenido también el derecho, que sean exigibles y también judicializables es fundamental. Entonces, Flor, la próxima si querés. Entonces, un poco, no, la que le sigue. Les traje un solo indicador, son muchísimos indicadores, para que podamos ver de qué se trata esto, ¿no? Este indicador habla de que se incorpore esto que hablábamos antes, de todas las tipologías y las modalidades en la normativa de los países con una mirada interseccional, y esto de las modalidades y tipologías de la violencia es fundamental, por esto que les comentaba que la primera camada de leyes, de reformas legislativas, fueron pensadas en una modalidad intrafamiliar, modalidad doméstica, o modalidad de la mujer y la familia, ¿no? Y no yendo más allá, que es lo que en definitiva la Convención
pensaba lo que los estados pensaban cuando se adoptó la convención. Después, también lo que va a determinar son los contrainformes, por eso el rol de la sociedad civil es fundamental también. También números más estadísticos como número de oficinas especializadas en violencia. Y por último, lo de resultados, que acá es cuando los estados a veces flaquean, porque acá son como más, en este indicador por lo menos, bien números como más duros, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la tasa de violencia? Teniendo en cuenta la interseccionalidad, que eso no muchas veces se hace el desglose en los estados, como tener en cuenta, bueno, la violencia contra las mujeres como si fuese un todo, pero en realidad hay que tener en cuenta esta interseccionalidad, es un estándar fijado ya desde hace mucho de la Comisión Interamericana, porque no es lo mismo, volvemos a repetir, las políticas públicas también que se puedan adoptar si tenemos una violencia en zona rural o zona urbana, si tenemos una violencia más identificada hacia mujeres indígenas que hacia mujeres que no son indígenas o no tienen la autoadscripción de ser indígenas. Entonces, también los porcentajes de procesos civiles, penales, administrativos, eso es importante para también determinar cuál es en definitiva el acceso de la justicia, de que veníamos hablando, las tasas de feminicidios. Entonces, con esto lo que quiero hacer, esta categoría es de la recepción en derecho, porque también acuérdense que tenemos otras categorías. Con esto lo que quería hacer es poder traerles estos indicadores que les pueden ser útiles en su trabajo diario, estemos donde estemos, podemos utilizarlos, incluso desde dentro del Estado es muy importante utilizarlos para ver el propio Estado cómo va progresando en las obligaciones que se ha comprometido a nivel interamericano. Porque, y recuerdo y cierro con esto, los Estados cuando firman los convenios, los firman voluntariamente, no es que alguien les pone un arma en la cabeza para que lo firmen. Entonces es muy importante que los Estados tengan y no solamente los Estados viéndolo como un ente abstracto, sino la gente que está dentro del Estado, que tengan estas herramientas para poder medir su propio progreso. Así que muchísimas gracias por escucharme, quiero que hablemos un poco igual ahora, no sé si hay preguntas, y sé que a veces me pongo muy legalista, así que también que sepan disculparme por mi léxico muy jurídico por ahí. No, Caro, la verdad que es sumamente interesante todo lo que dijiste. Tengo preguntas al respecto, tengo varias, pero primero, para la gente que se sumó a empezada la charla, quisiera que Marce, por favor, pudiera refrescarles de dónde venís, dónde estás trabajando y demás, y descansar, tomar agüita y después hacemos el debate. Sí, nuestra disertante es Carolina Oviedo, ella es abogada argentina con orientación penal de la UBA, especialista en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella y maestranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo. Es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y docente en la Universidad Continental de Huancayo de Perú. Los últimos 11 años se ha dedicado a los derechos humanos en territorios diversos como ser Tailandia, Argentina y Perú, desde el ejercicio de la profesión, la docencia, gestión e investigación en academia y sociedad civil, organismos regionales y estatales. Y también forma parte de Verde Compás, que es una colectiva que busca contribuir a la autonomía de los pueblos y al fortalecimiento de los derechos humanos en las mujeres en nuestra región. Ahí estamos admitiendo que sigue entrando participantes. Le damos la bienvenida, tenemos participantes de España, he visto, tenemos de Ecuador también. Le damos la bienvenida a todos, tenemos abierto a preguntas que quieran hacer, si alguno tiene algún... Sí, o también cosas que quieran comentar. Piden la palabra. Yo quiero arrancar yo, porque tengo un montón de preguntas. La semana pasada finalizamos un curso en convenio con la Universidad Abierta Interamericana, dimos un curso introductorio de todo lo que es violencia de género en el ámbito de la seguridad. Básicamente, la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se compone
en su totalidad por licenciados en seguridad, diferentes ramas, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad SECAS. Y lo que me llama la atención, y no me termina de sorprender, es que esa diversidad en las distintas ramas de la seguridad hace que ignoren, de algún modo, que la violencia de género y la violencia contra las mujeres no sea injerencia propiamente de la seguridad. Y eso es lo que a mí me alarma y me llama la atención. Hace 2 días tuvimos un congreso internacional, que fue el primer congreso internacional que se dio en el ámbito de la seguridad, donde hubo una gran convocatoria, si bien nuestra especialización y nuestra rama no es como la de los abogados quizá, porque es moderna en relación a su carrera. Me llama la atención que siempre las cuestiones vinculadas a la violencia de género y la diversidad, y por favor el que esté hablando de fondo, que tiene el micrófono encendido, que lo apague, que no lo tomen como un ámbito de injerencia. Y la verdad que no solamente me llama la atención, sino que me preocupa, sobre todo a aquellos que forman parte de mi país, ¿no? Que últimamente, en relación al marco normativo, ha habido varias implementaciones, no sé si sabrás a partir de lo que sucedió con Micaela, la ley propiamente Micaela, que es de aplicación obligatoria para los 3 poderes del Estado, una obligación para todos los funcionarios, y digo, todavía no entiendo cómo puede ser que como profesionales en seguridad nos estemos preguntando si estos temas son de injerencia o no en lo que es el ámbito de la seguridad. Eso como primera medida, decime qué es lo que sucede en el resto de Latinoamérica. Vos estuviste viajando mucho, ahora estás en Perú, no sé si podés aportar algo al respecto. Sí, es grave que suceda eso porque incluso la violencia se da en ese ámbito también. Entonces es como una de los ámbitos donde se genera la violencia de género, no solamente hacia la mujer. Entonces por eso también es grave, porque es un ámbito donde se da. Por otro lado, y esto me parece que también voy a traer a colación un pensamiento, por así decir, de Rita Segato, que me parece importante en este caso que estás contando, que se ve mucho siempre. Ahí está Víctor Andrés hablando. Sí, ya está, Que se ve siempre, genial, que se ve siempre la temática de violencia de género hacia la mujer focalizada en la víctima, en cómo hacemos para erradicarla, prevenirla, pero focalizando en políticas, en definitivas, que hagan a la víctima. Y lo que Rita dice, y que yo adhiero también a este pensamiento, es que en realidad al verlo transversal, el tema, en diferentes políticas públicas, no le estamos dando la centralidad que se merece la temática, y se minimiza, por así decirlo, la violencia, ¿no? Incluso hasta hace no mucho tiempo atrás, los casos que había sobre feminicidio se hablaba como, y se tipificaba como emoción violenta, ¿no? Incluso, y hablando un poco también del mecanismo que hablábamos recién, del mecanismo de seguimiento, en el 2008 había recomendado que no se tenga esa perspectiva de aplicar un tipo penal como el homicidio atenuado por la emoción violenta, porque en definitiva lo que hace es sacarle el carácter de centralidad. Y me parece que por ahí en el ámbito que vos me estás comentando, lo que pasa es eso, que no se ve como central el tema, cuando en realidad es central, y es uno de los lugares donde también se da la violencia. Y incluso lo de la ley Micaela es una ley que contempla la centralidad de la temática. Entiendo que la estaban dando incluso a nivel virtual, pero no te quiero decir una cosa por otra, porque eso es lo que entiendo por algunas compañeras de sí, perdón, Caro, sí. Estado. Okay. El INAP, a través del INAP se está dando virtualmente la capacitación. Perfecto. Que es obligatoria y anual. Bueno, esas capacitaciones, esa ley, la ley Micaela, contempla la centralidad en la materia. Y eso es importante, porque casi siempre se ve la transversalidad nomás, y esto que le saca un poco de importancia, ¿no? De relevancia a lo que realmente sucede, que bueno, los números
hablan por sí solos. Así que en otros países, ¿qué pasa? Bueno, en otros países incluso no tienen una ley Micaela, entonces como que también están muy en pañales, por así decirlo, en la temática de poner como eje central la violencia. Y otras cosas de que me lleva al pensamiento, y retomo el pensamiento de Rita, que estamos focalizando mucho en la víctima, y esto hago referencia a esto porque no estamos focalizando en lo que hablaba antes, las masculinidades, que en definitiva también se debería focalizar ahí cuando queremos hablar de prevención, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la Corte. Prevención, ¿por qué? Porque estos estereotipos son causa y consecuencia de la violencia. Entonces, pero sí, en otros países lo que pasa es que no hay ni siquiera ley Micaela, entonces es transversal, literal, y bueno, depende muchas veces de las voluntades, que eso es lo que pasa, lo que termina pasando, de las voluntades de quien esté localmente, o bueno, por ejemplo, donde estoy yo ahora no es un país federal, entonces por ahí bajan más desde lo nacional, que eso es totalmente distinto al ser un país federal, las autonomías son diferentes, pero bueno, hay que aprovechar lo que hay y empezar a pensar cómo producir más de otras perspectivas y poniendo como eje central la violencia, no solamente teniendo como transversal, para darle la importancia y la entidad que tiene que tener, ¿no? Para poder erradicarla. No sé, Flor, si no era para contestar, sino era como para sumar también a tu... Tenemos una pregunta. Obviamente termino y que estoy totalmente de acuerdo, incluso, nada, a mí me encanta Rita Segato, escucho y sigo muchísimo a Dora Barrancos y a Diana Mafia, la verdad que son genias y pioneras en la materia. Y también Dora está como asesora del gobierno nacional ahora, y apoya firmemente todo lo que es la ley Micaela y la capacitación. Pero más allá de eso, agrego, y hoy en algún punto hiciste mención a este tipo de violencia como una violencia ya que parte desde una lógica institucional, ¿no? Porque el problema, no solamente en Argentina, supongo que en el resto de los países también, radica en que hay una falla que es estructural, ¿sí? Porque si este tipo de crímenes persisten es porque es impune en relación a las cuestiones de investigación, incluso cuando se hacen malas averiguaciones, cuando hay funcionarios que se deberían encargar de la persecución de estos crímenes que desatienden totalmente a las víctimas, hay jueces y fiscales para que pareciera que la vida de las mujeres no vale nada, no solamente en Argentina, sino en el resto de los países, muestran muchísimo desinterés, descalifican, revictimizan a la víctima. No hace mucho, a principios de, creo que junio, sino fines de mayo, tuvimos un fiscal, el fiscal Fernando Rivarola de Chubut, que consideró desahogo sexual a una violación de un grupo de jóvenes a una chica. Entonces, si tenemos funcionarios de esas características, digo, por más que haya una ley Micaela, el trabajo que tenemos por hacer es muchísimo más que la implementación simplemente de esta ley. Porque también nombraste hoy, escuchaba lo de la campaña de concientización de Avon, que en el último curso que dimos la pasamos varios videos de esa campaña, que está buenísimo. Creo que se pasó durante 2 días de campaña y después no volvieron a ver este tipo de videos de concientización en la televisión, y en la televisión pública menos, porque después ya sabemos lo que pasó con la TV pública. Pero nada, el problema es 100% estructural, y yo supongo que, así como vos me contás, que allá ni siquiera existe la ley Micaela, digo, bueno, nosotros por ahí tenemos un marco normativo que quizás, empoderando tanto a las mujeres como a todas las víctimas de violencia de género, quizás acompañe mucho más que en Perú, supongo. Flor, y me parece que lo que vos estás diciendo también es Flor Adorante, que estaba preguntando, y me parece, ¿puedo leer la pregunta o no sé si me remetí? Sí, obvio. No, obvio. sí, claro, te la iba a leer yo para que la contestes, pero sí, adelante. Sí, es que vi la conexión entre la pregunta y lo que estaba diciendo Flor, entonces la pregunta dice, ¿por qué seguimos pidiendo jueces con perspectiva de género
si a partir de la ley Micaela todos los funcionarios públicos deberían tenerla. Dos cosas, Flor. Primero, no solamente a partir de la ley Micaela. A partir de los estándares que venimos hablando, ya también todos los funcionarios públicos deberían tenerla, y ese es uno de los estándares que traje hoy, más que nada por eso, porque no es que, más allá de que exista una ley nacional, es un estándar que está fijado a nivel internacional. Y por otro lado, el por qué pedimos, bueno, en realidad cuando se pide jueces con perspectiva de género, es básicamente por lo que estaba contando Flor con lo que pasó con el juez, que el tema del desahogo sexual, ¿no? Fue el juez que estabas refiriendo, Flor. Y por qué también, porque lo que decía recién, cuando nosotros hablamos de que sea transversal y que no esté en la centralidad, le estamos quitando como un poco de entidad, por así decirlo, y se traduce también, y se ha traducido toda la vida, hasta hace muy pocos años que se modifica y se pone el agravante en el Código Penal, como un delito menor, ¿no? Como una emoción violenta. ¿Y eso quién determinaba? ¿Quién determinaba en definitiva? ¿Quién legitimaba esos estereotipos? El Poder Judicial. El Poder Judicial legitimaba que sea visto como una emoción violenta, legitima que muchos hombres, varones, vayan a violar a una niña y que después hablen de desahogo sexual, legitima que no haya acceso a la justicia para mujeres indígenas que por ahí no entienden, no saben, no tienen por qué saber el idioma español. Entonces, el acceso a la justicia y la obligación de sancionar se tornan totalmente imprescindibles de esta perspectiva que tienen que tener los jueces. Por eso desde sociedad civil incluso se pide mucho por la perspectiva en el Poder Judicial, porque cuando llega al Poder Judicial es porque el derecho ya se vulneró. Entonces, no queremos que se siga vulnerando el derecho de esa persona. Por ejemplo, con la revictimización. Y ahí vi que escribió, ya en el momento que es considerado delito de acción privada de la revictimización, ya comienza la violencia en forma de tratar el caso. Acción privada. Sí, en realidad, todas estas perspectivas tienen que darse antes. O sea, tienen que darse antes. Más allá de la ley Micaela, desde antes ya estaba en los estándares internacionales. El tema, y para cerrar esta idea, el tema, lo que pasa en el Poder Judicial es que cuando algo llega al Poder Judicial, y por eso es mucho más fácil a veces como focalizar ahí, es porque el derecho ya está vulnerado. Antes de que se vulnere el derecho a, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la integridad física, la integridad, no sé, sexual, la vida, antes que se vulnere un derecho así de fundamental, porque antes se vulneran otros, por ejemplo, los derechos económicos y culturales, pero antes de que se vulnere un derecho bien fundamental y bien visible, y que tiene una obligatoriedad fuerte, porque los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional, está esa dicotomía de si son de exigibilidad inmediata o de progresiva, ¿no? Que para otra charla, pero una vez que se vulnera eso es donde más se ve en el Poder Judicial. Antes de eso, todas las medidas de prevención que se puedan tomar, políticas públicas que hagan a esto que hablamos de los estereotipos, de la masculinidad, de diferentes capacitaciones que se puedan dar, diferentes diagnósticos para poder aplicar políticas públicas, con esto de que hablábamos de que si no hay números, no hay datos desglosados, sobre todo en la interseccionalidad, tampoco vamos a tener políticas públicas eficaces. Entonces, todo esto que es anterior, a veces está muy invisibilizado, porque no tenemos una persona muerta, no tenemos una mujer golpeada, entonces por eso se visibiliza mucho más en el Poder Judicial. No sé si respondí, también igual, era un poco, igual la idea es pensar en conjunto, ¿no? Igual algo que también está pasando es la vinculación del Poder Judicial con las fuerzas de seguridad, ¿sí? Cómo se combinan esas primeras intervenciones en este tipo de causas, porque tiene muchísima importancia la primera prevención en cuanto a policía, cómo se va a llevar a cabo la investigación posterior, ¿sí? El tema del acompañamiento y la asistencia a las víctimas. Eso también, por más que sea posterior, por más que no sea preventivo, pero digo, empezar a prepararse en pos de mejorar estas cuestiones, porque además hay algo que es alarmante, y es que tenemos por un lado personas que cuando denuncian el sistema falla, que son las menos, pero en líneas generales
las cifras más o menos estables, por lo menos en nuestro país, dice que el 80% de las mujeres no denuncian previamente, ¿entendés? Entonces, me parece que lo importante en este sentido es preguntarnos por qué personas, mujeres en este caso, que siendo abusadas, que siendo totalmente víctimas de este tipo de violencias, no acudan ni a la policía ni al Poder Judicial. Digo, hay algo representativo en estas instituciones que no da la confianza suficiente o no me da las garantías suficientes. Cuando vos decías recién lo de los derechos económicos, sociales, digo, me parece que en cuanto a derechos están, pero lo que no existen son las garantías por parte de los estados para aplicarlas. Digo, en este sentido pasa lo mismo. Y eso es lo que realmente preocupa. Nosotros en Argentina tenemos un femicidio cada 26 horas. Me parece que si el número no es alarmante y no empezamos a trabajar cuestiones o políticas públicas serias en relación a estos temas, nada, la verdad que incluso el número es preocupante. Me alegra de que lo que leo que dice Marta, que dice que mucho ha ayudado en la provincia de Buenos Aires las fiscalías temáticas en género, porque yo he tenido mala experiencia con fiscalías especializadas en género en la provincia de Buenos Aires. He tenido experiencias, pero no de mala voluntad del fiscal especializado en género, sino de total desconocimiento de, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, ¿no? de muchas obligaciones que tiene el Estado, y ese desconocimiento muchas veces llevaba a que no se presente de una manera conforme a derecho, y sobre todo a los derechos humanos de las mujeres, alguna que otra, otro caso, ¿no? Entonces, después ahí el juez de garantías medio que tenía todo dado como para no conceder ciertas restricciones que hacen a prevenir que, bueno, la violencia siga sumándose. Así que me alegra saber que ahora está mejor, porque he tenido unas experiencias muy buenas hace un par de años. Así que, sí. Y después dice que nota que no se utiliza la calificación femicidio, seguimos calificando mal. Eso pasa en un montón de ámbitos, no solamente en la violencia traducida en el asesinato, en el homicidio, en el feminicidio, sino que también, por ejemplo, cuando hablamos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? En formato de explotación sexual comercial, solamente tenemos, por ejemplo, hay tipos penales como bien diferenciados, que muchas veces engloban esos tipos penales y quedan por afuera otras figuras que se pueden dar, por ejemplo, la explotación sexual comercial en la industria de viajes y turismo, lo mal llamado turismo sexual, que en Argentina también pasa, como pasa en muchos lugares del mundo, todo el mundo. Entonces, al no tipificar de esa manera, después queda lo que se le dice la jerga, la cifra negra de que queda invisibilizado totalmente esos casos, y por eso es importante, y vuelvo a repetir lo que decía antes, que cuando se toman datos cuantitativos, estadísticos, que no sea solamente para recopilar datos, sino que sea para hacer un diagnóstico serio, interseccional, para después poder aplicarlo en diferentes políticas públicas, normativas, y sobre todo con esta mirada interseccional, más allá de la política punitiva, ¿no? Más allá de lo que la política punitiva establezca como un tipo penal, porque incluso muchas de estas violencias no están desglosadas con esta mirada interseccional en el Código Penal. Entonces me parece que el Estado, más allá de que no esté en el Código Penal, tiene que tratar de buscar alguna forma para que estos datos tengan esta mirada interseccional, porque si no, siempre se ve a una mujer con una única discriminación, y no, como veíamos, es muchas variantes que se dan en torno a la exclusión, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. E incluso, en serio, tener en cuenta mujeres en áreas rurales, mujeres, porque siempre también las políticas fueron muy focalizadas a la zona urbana, ¿no? Entonces ahí también hay como una carencia estatal importante. Incluso las medidas que se han tomado con el COVID están pensadas por una cabeza urbana muchas veces.
Y lo digo, o sea, porque yo estoy en zona rural, aparte, lo vivo. Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. No sé si hay... Ok, los invito al que quiera, si desea, en estos últimos minutitos, porque bueno, hay que respetar la diferencia de horario y que Caro está lejos. El que quiera abrir el micrófono y preguntar algo puede hacerlo ahora. Y después, bueno, Caro, preparar tu cierre, si querés comentarnos algo, próximas charlas que estarás dando y demás, podés hacerlo. Acá Marta dice, debemos trabajar más en políticas públicas en territorios diversos. Sí, totalmente. Claro, sacar la mirada occidentalizada que tenemos, que nos han, bueno, desde que estamos en la escuela nos han impuesto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Tiene algo para decir? Le habilitamos el micrófono. Mientras tanto, bueno, en nombre de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quiero celebrar que podamos construir estos espacios para poder tratar esta temática tan sensible que nos atraviesa y que obviamente que es un tema que es de seguridad plena, o sea, tenemos que tratarlo como un tema de seguridad. Así que celebro que podamos construir esos espacios, que estemos acá discutiendo esto. Le agradecemos mucho a Caro, a Florencia. Acá dice Mario Roberto Tomasi, dice que la falta más grave es la falta de contención por parte del Estado. Román Adriel Grosso dice, ¿de qué forma debe actuar un oficial de policía frente a una situación de violencia de género? A ver si toma la posta Flor o Caro. Caro, ¿querés vos o arranco yo? No tengo problema. Si querés arrancar vos y ahí después, si querés hacer más preguntas, cierro. El primer tema en particular es que cuando hablamos de violencia de género es un término muy amplio, entonces habría que ver qué situación en particular sería la que estaría hablando Román. En segundo término, saber que la policía cuenta con un protocolo específico y hay resoluciones al respecto. Pero bueno, deberíamos saber qué tipo de violencia se estaría refiriendo Román, si la quiere compartir no hay problema. Pero bueno, como el término es muy amplio, también es como que no podría especificar demasiado. No sé, Caro, ¿vos qué opinas? Sí, a mí, más allá de la violencia que sea, y celebro que tengan un protocolo, hay tres cosas que me parece clave que cuando llega una persona con una situación de violencia, siendo víctima de una situación de violencia, hay que tener en cuenta. No soy psicóloga, pero bueno, por diferentes experiencias, tampoco lo tomen a rajatabla, porque una psicóloga puede irse a decir otra cosa, pero me parece que es muy importante tener en cuenta tres cosas. Uno, esto que hablábamos de los estereotipos, dejar los estereotipos que tenemos en la cabeza de lado, que muchas veces hace que incluso no se tomen denuncias por los estereotipos. Otro, tener en cuenta lo que se le llama el círculo de violencia, que también hace los estereotipos, porque muchas veces, si la mujer es la segunda vez que va a denunciar, la tercera vez que va a denunciar, seguramente, si hay un hombre ahí que está recibiendo la denuncia, o una mujer, no tiene nada que ver si sea hombre o mujer, seguramente diga, bueno, pero ya es la tercera vez que venís. Entonces, bueno, tener en cuenta que es un círculo la violencia, es como un círculo vicioso, en el sentido de que no es un círculo, no tiene un fin muy fácil. No es que las mujeres les gusta estar en ese lugar, no es que las mujeres no pueden salir nunca de ese lugar, pero necesitan como otro tipo de contención, ayuda, para poder salir del círculo de violencia, porque muchas veces, y tomo a referencia a lo que estaba diciendo Marta, está el tema también de la violencia económica, que está invisibilizada y que hace muchas veces que las mujeres no puedan salir de la situación donde están. Y otra cosa que me parece muy importante es escuchar, la escucha de la mujer, porque lo que pasa muchas veces
tanto a nivel de seguridad, de judicial, es que no se escucha a la víctima. Se subestima incluso muchas veces por esto que habíamos hablado antes de los estereotipos. Y ni hablar si estamos hablando de una mujer campesina, de una mujer indígena, ni hablar, mucho más se da en los estereotipos, ¿no? Una mujer trans, entonces por eso como me parece esas tres cosas claves, la escucha, tener en cuenta y sacar todos los estereotipos y ser conscientes que los tenemos, porque nos crecimos con esos estereotipos también, entonces tener en cuenta que los tenemos y tratar de ser conscientes de eso es muy importante, más allá del propio ego y orgullo de cada persona, es muy importante tener en cuenta que existen esos estereotipos realmente dentro de cada uno de nosotros, y tener en cuenta el círculo de violencia. Creo que había más yo estaba esperando a ver si Grosso por ahí ampliaba un poco la pregunta, pero respecto a lo que tiene que ver con las instituciones policiales en particular, en el año 2012 se crean los Centros Integrales de Género en las Fuerzas Federales de Seguridad. Después tenemos, por suerte, a Marta presente hoy en el curso, y ella podrá dar fe de lo que se hace en la policía de la provincia. Y esos centros integrales de género tienen protocolos de atención a la víctima, y por otra parte, en el caso de que el denunciante acuda a estos lugares para denunciar una situación X en particular, también hay una serie de resoluciones que amparan a aquel que denuncia para que después no se tomen medidas negativas en contra de él y poder volver a denunciar. O sea, hay un instrumento legal que defiende a aquellos que toman la iniciativa de ir a denunciar un hecho particular y después no tener represalias al respecto, porque ahí estaba leyendo que decían que la institución policial es parte del Estado, entonces después nos sueltan la mano. No. Dentro de las fuerzas federales y de seguridad existen estos centros integrales de género, y a su vez hay un paquete de resoluciones que de algún modo pueden amparar al denunciante en el caso de que requieran la atención que necesiten en cada caso particular. Pero como no sé de qué violencia en particular me estaría hablando dentro de la institución policial, o de un oficial en contra de una persona, digo, tampoco es que me puedo explayar demasiado. Sí, Flora, acá tenemos también en el chat, tenemos los organismos de desarrollo, dice Gerardo, los organismos de desarrollo social, Subsecretaría de la Mujer o abordaje territorial son las diferentes instancias que dan un marco de protección a la víctima. De igual modo, por medio de la Oficina de Violencia Doméstica Judicial, al momento de tomar conocimiento y entrevistarse con la víctima en sede judicial, puede activar mecanismos de protección. Después Alicia, que forma parte, cuando se presentó nos dijo que formaba parte del Ministerio de Seguridad, dice, es necesario que el Estado también tenga un programa de contención y tratamiento para el victimario. Esa persona, al ser excluida, queda sin lugar donde vivir y con más ira, por lo tanto, también debe ser tratado en forma obligatoria y contar con lugares donde se los pueda albergar, porque esa persona es un potencial asesino si no se lo trata. No sé si quieren agregar algo. Estaba justo pensando que, bueno, también por el contexto de su trabajo se da a que estemos hablando de la violencia, mucho de la modalidad de violencia doméstica, pero no hay que perder de vista que la violencia no solamente sea la modalidad doméstica, incluso hay violencia institucional. Entonces, ¿cómo hacer también para que esas tipologías, tanto la física, sexual, psicológica, simbólica, económica y patrimonial, se pueda ser más visibilizada dentro de los espacios de cada uno, cada una, para también poder erradicarla, ¿no? Porque si no, es lo que siempre nos quedamos solamente con la violencia doméstica, que es gravísima, pero también abrir como que en realidad hay otro tipo de violencia que hacen a que, como no sé si alguna vez vieron, si no, bueno, si lo ponen en Google lo van a ver porque es muy famoso, el iceberg de la violencia, que en realidad en la punta de la pirámide está la física, lo que es el feminicidio, pero abajo de lo que no se ve, que está bajo el agua, hay muchas otras modalidades y tipologías, sobre todo modalidades,
como por ejemplo la mediática o la violencia simbólica. La violencia simbólica es una tipología que está súper invisibilizada y que en definitiva sostiene todas las demás también, incluso la violencia que se pueda dar dentro del hogar. Y esa violencia simbólica hace a esos mensajes que se transmiten, que normalizan, naturalizan la violencia, que normalizan, naturalizan estos estereotipos desiguales, que hablábamos antes, que también nos refería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es muy importante que esta violencia simbólica también se haga visible para poder la violencia física erradicarla desde abajo, ¿no? Es como, si tengo el iceberg y saco todo solo la punta, lo de abajo va a quedar y en definitiva va a subir todo de nuevo. Entonces es fundamental que dentro de sus espacios no solamente piensen en la violencia doméstica, sino también la violencia simbólica para dentro del espacio, la violencia institucional. Y la violencia simbólica puede ser hasta un chiste. A eso me refiero, que está súper invisibilizada. Un chiste también es violencia muchas veces, y lo reproducimos y no nos damos cuenta que es violencia, porque nos crían, básicamente crecemos normalizando y naturalizando ese chiste, normalizando y naturalizando ese estereotipo que conlleva ese chiste, y en definitiva eso va a sostener el feminicidio también. Entonces por eso me parecía como clave poder también ir, no sé si hay más preguntas, pero ir cerrando con esta idea de no nos quedemos solamente, si bien obviamente es súper importante su trabajo en la violencia doméstica, abramos la mirada, porque no vamos a poder erradicar la violencia doméstica que se da como física, sexual, económica, patrimonial, si no vemos los otros tipos las otras modalidades de violencia que existen, que reproducimos constantemente. Así que, bueno, no sé si hay otra pregunta. No, acá Marta nos aclara que en la Facultad de Lomas de Zamora tiene espacios de reeducación y tratamiento para victimarios a cargo de la doctora Alicia Talierico del Tribunal de Familia de Lomas de Zamora. Ah, mira. Sí, acá te agrego que Marta trabaja para la Policía de la Provincia. Ella estuvo en el curso introductorio de violencia de género en el ámbito de la seguridad, pero Marta sabe lo que se te ocurra, así que también si querés después te paso el contacto. Bueno, acá tenemos nada, Caro, si querés ir... Tenemos una última de Román Grosso que dice, en caso de que un oficial se vea frente a una pareja, donde la cual una insulta y denigra a la otra, ¿cómo debería actuar el oficial? ¿Cómo se debe tratar a cada uno? Depende, a ver. Bueno, primero, más que nada, separarlos. Es un poco también usar el sentido común que a veces nos tiene que llevar a actuar antes de que llegue a una situación que pueda empeorar. Primero, separarlos. Y segundo, tratar de conciliar a la mujer, tratar de acercarle a otra mujer que la acompañe en el proceso, porque como lo vimos en el curso introductorio, digo, a veces la mujer, si es víctima recurrente de violencia de género, que esté asistida por un hombre también puede ser en algún momento chocante, o preguntarle y hacerla sentir lo más cómoda posible, llevarlo a un espacio aislado donde puedan estar solamente ella y otra persona más que la acompañe, y incitarla sin obligarla a que denuncie, ¿sí? Porque es necesario que denuncie estas cuestiones, y tratar, obviamente, de en todo momento asistir a la víctima, siempre. Caro. Bueno, no hay más preguntas, así que si podemos ir cerrando. Tenemos un montón de agradecimientos en el chat con esta excelente exposición que nos dio Caro, te agradecemos muchísimo. Si querés dar unas palabras de cierre, igualmente vos, Flor. No, yo le agradezco primero porque la revaloro, es una genia para mí, sabés muchísimo, yo estoy recontra agradecida, y aparte, qué mejor para mí que tenerte a vos, que sos mi amiga, acá exponiendo. Para mí me enorgullece profundamente, además que estés compartiendo esto con la asociación con la que yo trabajo también, me pone feliz.
y que estamos obviamente para todo lo que ustedes necesiten también, en Verde Compás, siempre te vamos a apoyar y a bancar, y si querés contarle a la gente que se sumó al final de qué se trata, si van a dar charlas y demás para asistir, ¿sí? Y gracias, amiga, nos veremos pronto, cuando vuelvas. Cuando vuelva. Bueno, agradecerles infinitamente por el espacio, por la invitación a la sesión, y también a todas las personas que participaron. Bueno, vuelvo a repetir lo del principio, es sumamente importante generar estos espacios, y trayendo también lo que decía un poco a lo último, sobre todo en los contextos donde ustedes trabajan, ver la violencia más allá de lo doméstico y ver la interna también, lo que pasa dentro, ¿no? Con sus propias también compañeras. Entonces, me parece, con los chistes, hasta incluso con esas cosas, uno no se da cuenta, pero reproduce, ¿no? Normaliza, naturaliza lo que después se da dentro de los hogares, que por ahí es un ámbito privado, pero hace a lo público también, ¿no? Por esto que hablábamos del iceberg de la violencia. Entonces, agradecerles mucho por la invitación. Desde Verde Compás estamos tratando de generar como espacios también de reflexión, así que vamos a ir anunciando por el Facebook y el Instagram, que se llama Verde Compás, como suena. Vamos a ir anunciando diferentes charlas que vamos a empezar a hacer, un ciclo de conversas cortas, y sobre todo para construir pensamiento colectivo, que eso es lo que falta muchas veces, y también tomo a Rita acá, nos olvidamos que el teorizar y el pensar no es un acto en soledad. Entonces, por eso es importante como generar estos espacios, y por eso agradezco también a las personas que estuvieron interviniendo, bueno, básicamente por esto, por ir construyendo en conjunto pensamiento. Así que muchísimas gracias, y espero que sigan bien, y saludos para Argentina, y creo que había gente, no sé, de España, saludos para todos, todas y todos. Gracias, Caro. Bueno, Nos vemos muchas pronto. gracias Carolina, chicos. muchas gracias Florencia, muchas gracias a todos por participar de esta charla, y los esperamos en charlas futuras. Muchas gracias, tengan buen fin de semana. Hasta luego.